Hoy salimos a recorrer sus calles, la verdad que son muy lindas, donde se encuentran los famosos dedos tan emblemáticos acá en Punta del Este. ¿Vos cambiarías el motorhome por un yate? Bienvenidos a un nuevo video de Captura Marcada. Y llegamos a un lugar también muy recomendado por muchos uruguayos y muy conocido también en Argentina, José Ignacio. Quien no sabe, esta es una de las zonas más top de acá de Uruguay, está muy cerquita de Punta del Este, pero acá vienen muchos famosos o tienen casas y demás. Acá recién por lo que veníamos por la ruta ya se veían unas casas enormes y muchos complejos, condominios y demás. Así que ahora vamos a desviarnos de la ruta para poder ingresar a José Ignacio. Llegamos a José Ignacio, hoy salimos a recorrer sus calles, la verdad que son muy lindas las casas que hay, las construcciones con una vista impresionante. Acá a mis espaldas se ve el faro de José Ignacio que tiene una altura de unos 32 metros y fue construido en el año 1877. Estuvimos buscando información porque nos parece muy parecido al faro de Cabo Polonio, lamentablemente no encontramos nada, pero son muy parecidos. Quisimos subir a visitarlo, pero al igual que lo que nos pasó en La Paloma, estaba cerrado por mantenimiento, así que nos quedamos con las ganas de subir. Estamos disfrutando acá de sus hermosas playas. Estamos dejando José Ignacio, la verdad es que nos pareció un lugar hermoso. No solo que tiene unas casas que están muy lindas, sino que la vista, la playa, súper cuidado, muy arreglado, todos los lugares muy lindos. Por algo es uno de los lugares más top de Uruguay, muy muy lindo. ¿Querés contar lo que nos contaron tus papás cuando fueron a comprar? Le mostró algunas casas, no le mostró cuál era, pero le dijo que estaba la casa de Mirta Legrand, o de la hija de Mirta Legrand, de la Nata y no sé quién más también. Y que ahora saliendo, vamos a ver si pasamos, hay como todo un monte donde está la casa de Susana Jiménez y de Marcelo Tinelli. Pero no sé si vamos a descubrir. Hasta el momento no nos encontramos a ningún famoso. Solo a los chicos de Hakuna Matata. Y cuando salimos a caminar pasamos por una heladería, estaba cerrada, pero chusmeé ahí por la ventana los precios para que sepan. 1 kilo de helado Fredo sale 900 pesos uruguayos. No sé si ese precio es normal acá en Uruguay o acá está más caro por ser José Ignacio. Acá hay un montón de casas. Mansiones. Impresionantes. Deben tener una vista bastante privilegiada de la playa. Y acá a muy poquitos kilómetros, nos hicimos, no sé, 1 o 2 kilómetros, ya nos encontramos con la laguna José Ignacio. Es decir que el balneario José Ignacio se encuentra entre las lagunas Garzón y Laguna José Ignacio.
Acá a la derecha se ve la laguna y ahí ya se ve el mar. Y veníamos por la ruta ya disfrutando, que es muy linda, y nos encontramos con esta vista que allá a lo lejos se ve Punta del Este. Acá en estos momentos estamos paseando por varios balnearios, Balneario Buenos Aires, Manantiales, El Chorro, Vi, y más adelante tenemos La Barra, y pues bueno, allá todos esos edificios, Punta del Este. Acá estamos pasando por Manantiales, hay unas construcciones, unos locales, un lujo. A ver si se puede ver acá, por encima tengo el sol en contra. Unos días cuando cruzamos el puente redondo entre Rocho y Maldonado, había dos seguidores pescando que nos pusimos a echar un rato, nos prestaron la caña para pescar un rato y nos regalaron parte de su pesca, que tenían un balde lleno de pejerrey, así que acabamos de prender fuego y estamos haciendo un pejerrey, nos vamos a hacer frito. Les agradecemos un montón, les mandamos un abrazo grande, así que esperemos que estén viendo el video y les agradecemos. Miren la pinta que tiene eso. Mirá, pejerrey, lo hicimos enterito, con limón y con buena compañía. Ya cada vez van apareciendo más en la cámara. Un poquito. Buen día. Buen día. ¿Tocó un poco de limpieza? Todos los días. El piso se barre todos los días, varias veces al día. Pasamos una noche súper tranquila acá. Desconozco, pido, pongamos un mapita acá para que me chequee si esto es arroyo o río, pero está conectado con el mar claramente, que estamos acá muy cerquita, porque nos levantamos y había bajado la marea muchísimo y ahora ya está subiendo, se puede ver. Y dormimos acá pegadito a este puente muy famoso acá en La Barra, que tiene esas ondas. No sé por qué, ahora seguramente la ñoña va a buscar y va a agregar algo más, pero la verdad que el lugar está divino para pasar unos días. Y como no tenemos camarógrafo, el detrás de escena es que ahora yo me tengo que ir caminando hasta allá. Así que los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ningún video. Buscando información para contarles de este famoso y conocido puente acá en Uruguay, pude chequear que esto es un arroyo y se llama Arroyo Maldonado. Este puente, que se llama Leonel Vieira, pero es más conocido como el Puente de la Barra o Puente Ondulante, fue construido en el año 1965. El objetivo que tiene este puente, que une La Barra con Punta del Este, con esas subidas y bajadas, es la reducción de velocidad. Recién cuando venía vi una cosita cuando subí con la camioneta y dije ¡ah! Ahí se ve la desembocadura del arroyo Maldonado en el mar y ya estamos camino a Punta del Este. Estamos muy cerquita, a 10 kilómetros. Justo ahí, mientras estaba grabando, se empezó a ver atrás la ciudad. Hoy es día de lavado también. Primera vez que vamos a lavar acá en Uruguay. Estuvimos buscando un montón de lavanderías en Punta del Este. Vimos que había un montón de opciones. Habíamos encontrado una de esas autoservicios, como habíamos estado lavando en Brasil, pero bueno, lamentablemente está cerrada, probablemente porque ya estemos en temporada baja. Y encontramos ahora un lugar, una lavandería común, 220 pesos uruguayos el canasto.
Ya tenemos ropa lavada y ahora estamos en búsqueda de agua y nos dijeron que vengamos al puerto. Está lloviendo, está el día gris, pero fíjense qué lindo atardecer que se ve allá atrás. Y con esta postal de la costanera, pareció muy lindo Punta del Este. Este es nuestro tercer día en Punta del Este. Pasamos 2 noches sin ningún inconveniente, espectacular, una vista tremenda en la Plaza Gran Bretaña. Ayer salimos a correr, no filmamos mucho, pero unos días increíbles, un sol, disfrutar de la costanera espectacular. Y hoy aprovechamos para salir a caminar un rato y después nos volvemos nuevamente a la Plaza Gran Bretaña porque vamos a hacer una nueva juntada acá en Uruguay para seguir conociendo a la gente de este hermoso país. Hoy es domingo 24 de abril, el día está espectacular, así que vamos a salir a dar una vueltita, esta vez filmando para poder mostrarles un poquito de esta hermosa ciudad de Punta del Este. Estamos en la parada 1 de la Playa Brava, donde se encuentran los famosos dedos tan emblemáticos acá en Punta del Este. Esta escultura fue construida en el año 1982 por el artista chileno Mario Irrazábal y bueno, se ha convertido en un emblema, como decía anteriormente, de la ciudad. Hay muchas teorías, algunas de ellas dicen que son como para señalar que hay que tener cuidado cuando uno ingresa al mar, otras que hacen referencia a una persona que se ahogó en el mar, otra habla de la relación del hombre con la naturaleza, así que teorías hay muchas, pero bueno, sin embargo es una parada típica. De hecho, en estos momentos que estamos grabando no saben la fila que hay de personas para sacarse una foto. Les dejamos una pregunta en los comentarios. ¿Ustedes harían fila para sacarse fotos en lugares como estos o no? Ayer cuando salimos a correr vi un cartel así al pasar por la calle, les voy a leer unos precios, vamos a poner la imagen acá. Un festival de risotos, arroz, bueno, risotto 720 pesos uruguayos. Un ceviche con cevicha, con cerveza. Y dice ceviche con ceviche. Un ceviche con cerveza, 560 pesos uruguayos. Y acá pasamos por un local, empanadas, sale 75 pesos cada una. En Aguas Dulces compramos a 35 pesos uruguayos. Igualmente nuestros amigos de Vida Movida que están hace tiempo acá en Uruguay nos dijeron que era muy barato 35, que el precio normal de las empanadas ronda eso, los 60-70 pesos uruguayos la unidad. Y estamos en Punta del Este en este momento en la Plaza Gran Bretaña y miren toda esta multitud de gente linda en Uruguay que nos está acompañando y tienen algo para decirles a ustedes. ¡Suscribirte! ¡Hakuna Matata por el mundo! Recién terminamos la juntada en Punta del Este. Son las 8 de la noche. No podemos creer la cantidad de gente que vino, la pasamos espectacular. Gracias a todos los que se acercaron. Y miren, Bueno, voy a dar vuelta a la cámara. miren la cantidad de regalos Mirá. que tenemos. O sea, no nos entran en el camper. Hasta acá, estas galletas también eran regalo.
Nos trajeron también una bolsa de verduras que ya almorzamos hoy. La gente se ha dado cuenta que nos gusta el vino. No sé, me da un poco de vergüenza mostrar vino y dulce de leche. Tenemos como 3 kilos de dulce de leche. Tremendo, así que nada, estamos muy felices. Gracias Uruguay por tanto cariño. Gracias a todos los que se acercaron y gracias por acompañarnos en esta linda aventura. En estos momentos nos encontramos en Punta de las Salinas, que es el lugar donde hemos estado pasando 3 noches acá en Punta del Este, súper tranquilo, con una vista al mar espectacular. Acá mismo es la plazoleta Gran Bretaña, donde estuvimos haciendo la juntada en el día de ayer, que la pasamos espectacular. Y queríamos compartirles 2 curiosidades de este punto. Acá nos encontramos en el punto más austral del Uruguay. Ya estuvimos en el punto más alto hace unos días. Así que bueno, ya tenemos 2 hitos acá en Uruguay. Y por otro lado, en función del tratado que realizó Argentina con Uruguay, el famoso Tratado del Río de la Plata, en el año 1973, acá se encuentra el límite de la unión del Río de la Plata con el Océano Atlántico y dice que de acá a una línea imaginaria a 219 kilómetros se une Punta del Este con Punta Rasa en el Cabo San Antonio en Argentina. Claramente es una línea imaginaria porque no se ve absolutamente nada de división de aguas y de color, nada, es exactamente lo mismo. Y mientras buscaba para compartirles esta información, leí 2 cosas. Una, que para nosotros lo llamamos como Río de la Plata, y es considerado el más ancho del mundo, que tiene una extensión, ahí leí en un lado 234 kilómetros y en otro 221, pero bueno, kilómetro más, kilómetro menos, está por ahí. Pero por otro lado, leía que en muchos países no es considerado Río de la Plata, sino que es un estuario, que es una desembocadura del río en el mar. Y por otro lado, contarles algo en referencia al Río de la Plata, que el Río de la Plata es la unión del río Paraná con el río Uruguay y tiene una forma triangular. Ya elegí mi regalo de cumpleaños. Me gusta ese yate gris. ¿Querés que preguntemos cuánto vale? ¿Pregunta? Qué lindo sería vivir ahí, ¿no? ¿Vos cambiarías el motorhome por un yate? ¿Por ese yate? Sí, ahora, en este mismo momento, con ropa, con todo lo que hay adentro, así como está. Miren lo que es impresionante el tamaño, los yates que hay. Aprovechamos a parar por el puerto hoy y conocer, recorrer un poco. Miren lo que es esto, o sea, una cosa que no se puede creer, el tamaño de los yates que hay, el lujo, increíble. ¿Te lo doy en la boca? Me vas a pegar un cagazo. Se mandó con espina todo. Aprovechamos la parada al puerto y compramos rabas para hacer una raba esta noche. ¿Cuánto sale el kilo de rabas? 350 uruguayos el medio kilo, o sea, 700 pesos uruguayos el kilo de rabas. No tengo ni idea cuánto valen en Argentina. Y, por ejemplo, los camarones. Y los habíamos conseguido, los habían comprado los chicos Acá sale a 500 el kilo, acá vale 400 el medio kilo. Cuando llegamos a Punta del Este me dijo Santi, hay que ir sí o sí al Conrad. Y yo miré con cara de, ¿qué? Para mí es uno de los casinos más famosos y conocidos, no sé si del mundo, pero por lo menos para los argentinos. Venir a Punta del Este y conocer el Conrad. Conrad fue el nombre histórico, hace el 2013 que lo compró la empresa Enjoy, hoy tiene ese nombre, Enjoy, así que vamos a entrar a conocerlo. ¿Cómo vamos a venir acá y no lo vamos a conocer? Es increíble cómo está todo arreglado, cuidado. Allá dice Enjoy, todo con flores. Miren lo que es el lujo que se ve en este lugar.
Estuvimos dando una vuelta, todos los precios están en dólares. O sea, vos vengás con la moneda que vengás, tenés que ir a la caja, cambiar por dólar, billete y jugar con dólares. En la ruleta la mínima es de 2 dólares, o sea, son 400 pesos argentinos. Y para jugar al póker, la mano, la mínima es 15 dólares. O sea, 15 más 15 son 30, o sea que sale 6.000 pesos la mano de póker. La hora del té sale 16 dólares por persona. El que estaba filmando recién era un plato de sushi, 32 dólares por persona. El de las pastas salía 55 por persona. Hay un negocio de Rolex, increíble el lujo que hay acá. Acabamos de salir del Enjoy y fíjense, en el estacionamiento hay un taxi BMW, donde uno ha visto en la vida normal y común un taxi BMW. En estos momentos nos encontramos en una de las paradas de la playa Mansa. Para este lado tenemos, voy a ponerle un poco de zoom, esa península que se ve ahí es donde hemos estado nosotros, y a la vuelta atrás de aquella palmera es donde hemos estado pasando las noches, y ahí se ve el puerto de Punta del Este. Y una cosa que me faltó agregar es que todas las playas que están del otro lado de la península son paradas de la playa Brava. Así que tenemos la Brava y la Mansa. Ya estamos yendo de Punta del Este. Y ahora nos estamos yendo para otra ciudad, Maldonado, que está acá pegadito a Punta del Este, porque nos hemos quedado sin gas en la garrafa, así que vamos a recargar. Y acá hay una particularidad con el gas, pero ahí lo vamos a contar. Vamos a esperar a encontrar el primer lugar para cargar. Bueno, ya estamos en Maldonado, en un lugar que nos recomendaron algunas personas que conocimos en la juntada del día de ayer. Y bueno, lo que le queríamos contar es que la garrafa uruguaya también es diferente de la argentina. Pero lo bueno es que, a diferencia de Brasil, acá puedes encontrar solo en algunos lugares que te recarguen también la garrafa argentina. Así que es un dato para que averigüen quienes lo necesiten. Nosotros cuando ingresamos a Brasil y tuvimos que cambiar la garrafa, tuvimos que comprar una nueva, por esto que comentaba que no te la recargan, pero nosotros sí nos habíamos dejado guardada nuestra garrafa argentina, así que en estos momentos nos están por cargar nuestra garrafa argentina y ahora les vamos a contar cuánto sale. Acá te pesan la garrafa y te cargan lo que vos quieras. Nosotros pedimos 5 kilos, vale 106 pesos uruguayos el kilo. Casi exactamente lo mismo que la pagamos en Brasil, así que no hay mucha diferencia de precio. Así que calculamos que con 5 kilos nos alcanza para nuestra estadía en Uruguay. Seguimos de abastecimiento en Maldonado, paramos en un supermercado El Dorado, que es un super muy típico de acá. Pero eso se lo vamos a mostrar en un próximo video porque les vamos a mostrar en detalle todos los precios de Uruguay. Cosas que son muy caras, cosas que no tanto, ya lo van a ver en un próximo video. Esperamos que les haya gustado lo que les mostramos de Punta del Este y sus alrededores. El que todavía no lo ha hecho, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata Pro. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.